Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra magistrada emérita, Luis Esther Morales. Realmente para nosotros es un privilegio tenerla acá nuevamente. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación y que bueno, nosotros acá en el INTI estamos bien contentos por tenerla, por compartir su conocimiento y que bueno, tenemos aquí a una de las corredactoras de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario que le dio vida al Instituto Nacional de Tierra, y gracias a ella y a un equipo humano junto al comandante Chávez, hoy están los trabajadores y trabajadoras del INTI quienes están acá gustosos y gustosas de recibir su conocimiento, y de verdad quiero reiterar el aplauso y las felicitaciones a usted, doctora, por este hermoso espacio. De verdad, bienvenida. Adelante, tengan asiento. Bien, como le decía ahorita la doctora, allá en el preámbulo, estábamos conversando de varias cosas y que hoy estamos celebrando 23 años del INTI, los primeros 23 años. Realmente fue el 8 de enero, pero decidimos por toda la dinámica nacional, decidimos posponerla unas 2 o 3 semanas para hacer una actividad de calidad, y que bueno, tenemos un panel de ponentes bien interesante y vamos a comenzar con broche de oro con, como lo dijo ahorita, una de las redactoras de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, la Ley de Tierra original, la del 2000-2001, y que hoy bueno, nos va a compartir todo su conocimiento, y que esta actividad, este inicio, esta apertura con broche de oro de la semana aniversaria del Instituto Nacional de Tierra sea de provecho, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras del INTI. Esta actividad y todas las actividades que estamos haciendo todas las semanas va dirigida a ustedes. 3 años de funcionamiento del Instituto Nacional de Tierra, he realizado un sueño de cuando redactábamos la Ley de Tierra y compartíamos y tenemos ese grandísimo honor y privilegio de discutir artículo por artículo con nuestro presidente, comandante Hugo Chávez, y adentrarnos junto con él en lo que significaba el derecho agrario como ciencia, el derecho agrario como una rama del derecho fundamental en la evolución humana, y no solamente en el aspecto político, histórico, sino también en el aspecto de la proyección del hombre sobre la tierra como un factor fundamental en la historia de la humanidad. Celebrar con ustedes y con todo el público que a través de estas redes podemos pues comunicarnos a nivel nacional es un honor. Yo los saludo a todos muy especialmente, y quiero comenzar por decirle al presidente y a las personas que aquí lo acompañan como equipo, también a las personas que han recibido los beneficios del INTI pues como organismo. Quiero comenzar por decirles que el compromiso de ustedes con la patria es grande. Realmente nosotros estamos en un país que escogió en el momento de votar por la Constitución, escogió un sistema político definido que cambiaba todo el pasado. Es un sistema socialista. El socialismo significa, y se estableció así en la Constitución, inclinar la balanza legal y constitucional hacia la proyección social. Eso es muy importante, porque se van dejando de lado los privilegios, sobre todo de la dominación de la tierra como factor de producción, para adentrarnos entonces en el beneficio de aquellos hombres y mujeres que han hecho del campo su lugar de vida, su hábitat, y también la agricultura como su actividad principal. Y cuando la Constitución
reconoce la vida campesina y reconoce la producción campesina, además de las otras inclinaciones naturales de la ciencia política y de la ideología socialista, y sin duda alguna que hemos dado un paso adelante, hemos avanzado hacia los nuevos tiempos. Yo voy a hablarles hoy fundamentalmente de los nuevos tiempos. Siempre están acostumbrados a las personas que me han oído y me han seguido durante mi carrera que yo comience hablándoles del derecho agrario clásico. Hoy voy a dejar de lado el derecho agrario clásico y voy a hablar del derecho agrario futuro, que se ha dado en otras latitudes y que nosotros todavía estamos en deuda con esos avances, pero que tenemos que dar un salto porque nos estamos quedando atrás. Tenemos que dejar un poco, uno solo de los factores importantes del derecho agrario, como es la tierra como factor de producción, sin quitarle la importancia al factor tierra dentro del esquema de producción, pero poniendo en relieve que sobre la tierra se debe desarrollar todo un sistema económico, social y político fundamental para ponernos adelante en el avance de la República. Vamos a comenzar, hasta que saludo nada más, imagínense ustedes, agradezco al presidente del instituto que me haga alguna seña cuando deba terminar, porque yo hablo mucho y más con el derecho agrario. O sea, cuando es de derecho agrario creo que me pasa una llave que no para nunca. Vamos a comenzar por algunos datos historiográficos fundamentales. La agricultura es una actividad, vamos a decir que la primera actividad que se realizó, ¿verdad?, en el mundo sobre el planeta. Pero debido a las latitudes, a las características de cada zona, de cada país, de cada hemisferio, tiene características diferentes. Yo creo que no hay ciencia en la cual se dé más cumplimiento a las ideas de Montesquieu que el derecho agrario, porque indudablemente que no se puede traspolar las normas, las leyes, ¿verdad?, de un lugar a otro sin que éstas resulten inoperantes. Cada lugar, cada sitio, de acuerdo al clima, al paisaje, a las características propias, tiene que propiciar que en sus leyes se refleje la propia idiosincrasia, la propia ideología, la propia cultura y, por supuesto, a partir de allí, pues, las propias instituciones. Eso ocurre en el derecho agrario. Indudablemente que hay una ciencia del derecho agrario mundial, universal, que establece instituciones clásicas. Hablamos del derecho agrario clásico, desde su formación hasta su desarrollo en distintos países, a través de las leyes, a través de la parte académica de la enseñanza universitaria o local, y a través, pues, por supuesto, de otros factores que han impulsado el asunto agrario. Así lo llamábamos antes, el asunto agrario. Hoy día lo llamamos ciencia, hoy lo llamamos desarrollo, hoy día lo llamamos de distintas maneras. Pero al principio los abogados, los técnicos, los especialistas lo llamamos el asunto agrario. Asunto tiende más a lo social, que el término más a lo social que a lo económico, lo político, lo ideológico que hoy estamos transitando, pues, en la materia agraria. Es importante recordar, no por insistir en la parte de la ideología, sino por insistir con la misma metodología científica en las bases del marxismo. Es necesario que nosotros recordemos que Carlos Marx señala acertadamente, y tomémoslo como un filósofo, como un estudioso, un escritor realmente acertado en la mayoría de los aspectos, hablaba de los modos de producción
Y cuando hablaba de los modos de producción, se refería a la tierra como primer elemento o primer factor, pero no único. No es el único. Y aquí debo señalar que estamos en deuda nosotros con el desarrollo agrario. Recordemos que la ley se llama Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no solamente de tierra. Y allí vamos a la historiografía. En 1958, para no irnos hacia muy atrás, en 1958 Venezuela se ve convulsionada por la caída de Pérez Jiménez o el derrocamiento. Cada persona que estudia el punto histórico lo denomina de una manera diferente, ¿no? Incluso en el análisis no se ha concluido todavía en el análisis de su gestión realmente si fue una tiranía o fue un modo de gobernar diferente. Pero el caso es que en 1958 sale del poder en Venezuela el presidente Marcos Pérez Jiménez. Pero a la par está ocurriendo en Cuba una revolución que impactó a toda Latinoamérica. Ante los ecos de la revolución cubana y la efervescencia de la caída de una dictadura, de una tiranía en Venezuela, la primera manifestación que hubo fue de rebeldía, sobre todo al sector campesino. Y se veía claro que la simpatía hacia la posibilidad de una guerrilla que conquistara las tierras, al igual que ocurrió en otros países, como el sandinismo, por ejemplo, y más atrás todavía con la Revolución Mexicana, indudablemente que eso estaba tomando fuerza en Latinoamérica. Es por ello que el entonces presidente de los Estados Unidos, Kennedy, reunido con los gobernantes o las alianzas políticas de la época, busca una salida para frenar esa efervescencia y para poder acallar las tendencias revolucionarias que inspiró la Revolución Cubana. Y es entonces cuando se dicta un programa, un proyecto de reforma agraria en Latinoamérica, y comienza por Venezuela. Venezuela es un faro para América Latina. Lo que pasa en Venezuela se replica en toda América Latina indefectiblemente. No sé si es por la ubicación, no sé por las características de nuestra población y nuestra nación, pero eso ocurre. Y si lo analizamos, siempre ha sido así. ¿Qué es la reforma agraria? Hay que ser crítico en este sentido. Se dicta una ley de reforma agraria en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Y esto viene al caso porque se crea un organismo que era el IAM, Instituto Agrario Nacional, para desarrollar esa ley. Ahora bien, la reforma agraria no es el derecho agrario. La reforma agraria es un procedimiento administrativo para cambiar la tenencia de la tierra. Es eso la reforma agraria. Incluso sus instituciones en su mayoría obedecen más al derecho administrativo que al derecho agrario. La única institución que yo he defendido siempre, y no sé si la comparten algunos agraristas, algunos cultores del derecho agrario, que realmente es una institución en Venezuela del derecho agrario y es una institución propia, es la que señala y se ha mantenido en casi todas nuestras leyes, que es la permanencia agraria. La permanencia agraria es una institución del derecho agrario venezolano reconocida en casi toda la legislación, historiográficamente podemos revisarlo, incluso reconocido en la Constitución de 1961. Si ustedes revisan la Constitución se van a dar cuenta que no hubo valor para desaparecer la permanencia del campesino, obviando si hubiese o no el título o el reconocimiento instrumental de registro de su permanencia en la tierra. Y eso es muy importante. Ese proceso de reforma agraria trae algunos instrumentos como por ejemplo la expropiación,
que es un instrumento legislativo de carácter administrativo. También es así que ustedes ven que hay expropiación por causa de utilidad social, por ejemplo, cualquier rama del derecho. En la ciudad, las expropiaciones por causa de interés público para pasar una calle pueden expropiar casas. O sea que la expropiación no es una institución del derecho agrario, es una institución administrativa que se utiliza en cualquier rama del derecho. Y si seguimos examinando, que no es el caso porque estamos hablando de futuro y no del pasado, si ustedes siguen comparando algunas de las instituciones que establece la ley de reforma agraria, se dan cuenta que aunque genere entusiasmo por el nombre, ¿verdad?, no realizan ningún cambio profundo en la estructura agraria. Solamente el avance de la utilización del título de propiedad o llamada dotación de tierra, igual que ahora, para algunos campesinos. Y las expropiaciones habría que examinarlas históricamente, qué ocurrió con esas expropiaciones desde la época de la reforma agraria, que fueron más de 50 años de vigencia, en los cuales en ninguno de las áreas en las cuales se dio la expropiación nosotros podemos ver hoy día un desarrollo agrario real, porque hubo incluso en los años 80 una interrupción de la desintegración del latifundio para hacer una reagrupación con una ley, o mejor dicho, con un decreto de carácter ejecutivo que reagrupa, da la reagrupación parcelaria que vuelve a reconstituir el latifundio. Y así llegamos nosotros a un momento también revolucionario historiográficamente, que es el año en cual en Venezuela, ya no por caída ni derrocamiento, sino por votación popular, se elige un presidente como una ideología que plantea volver a las doctrinas bolivarianas y a establecer el socialismo como modo de gobierno. Es muy importante hablar de esto, no por hablar de política, sino porque en derecho hay un razonamiento lógico que los abogados debemos escudriñar y seguir siempre. El derecho es un instrumento de las ciencias políticas. El derecho, lo repito, es un instrumento de las ciencias políticas. Y cuando se establece un modo de gobierno a través de un pacto social, ¿verdad?, las características de las leyes y el desarrollo de las instituciones debe ser acorde con el pacto social que firmó y votó el pueblo. Nosotros votamos por una constitución, ¿verdad?, que nos ha regido durante todos estos años y que establece claramente la ideología del socialismo como vía para desarrollar a nuestro país. Entonces mal podemos nosotros aferrarnos, como hacen algunos colegas, pues, y incluso profesionales del agro, aferrarnos a un cambio tan drástico como es una constitución y una ley de reforma agraria que obedecía a una tendencia política absolutamente capitalista, cuando establecimos y votamos por una constitución socialista. Hay una contradicción, y la aplicación de estas normas ya superadas y ya derogadas indudablemente que entropizan el proceso. Es decir, hacen que el proceso no avance, sino que se enrede. Vamos a usar un término agrario. Ustedes han visto el ganado, ustedes dejan mucho tiempo en el potrero, ¿verdad? Dan vuelta y llega un momento en que se enferman porque el barro, todo lo que ellos mismos producen, le genera una serie de enfermedades al ganado. Eso mismo pasa si nosotros, junto con la ley de tierra, pretendemos mantener la ley de reforma agraria. Y eso debe tenerlo muy claro. Mucho más si, al no existir en la ley de reforma agraria, quienes insisten en el pasado, hacen gala de las instituciones
del derecho civil, que es derecho absolutamente privado, ¿verdad? Y que propicia realmente la protección de algunos privilegios, sobre todo de naturaleza económica, por encima del interés social de una constitución de tendencia hacia el socialismo. Eso tenemos que tenerlo claro, porque les he dicho que el derecho es un instrumento de la política, y para que la política o el pacto social de una nación se desarrolle libremente, indudablemente que tenemos que ser acordes con las leyes con la Constitución, con el mandato constitucional. No voy a profundizar más en la parte jurídica porque no habría que me pare allí cuando se trata de criticar el positivismo jurídico como norma, como base de las normas neoliberales y conservadoras del capitalismo. Pero ese no es el tema. Volvamos entonces a nuestro tema, ¿verdad? De por qué esa ley de reforma agraria en su momento fue aceptada de tal modo, porque el hecho político influyó más el bipartidismo y la forma de manejarse políticamente el país en esa época y en otros países de Latinoamérica influyó más que la tendencia a salir de la dominación que se ejercía hasta ese momento sobre la tierra en general, la tierra productiva. Sin embargo, si ustedes ven o examinan el discurso del Che Guevara en la Organización de las Naciones Unidas, desmonta la doctrina Kennedy, que fue la que se aplicó, la desmonta punto por punto en el tema de la reforma agraria. Es importante revisar esa doctrina porque Punta del Este fue el pacto, vamos a llamar, se llamó así el pacto. En esa época creo que la política se manejaba en base a pactos, ¿no? El pacto de Punta del Este, después el pacto de Punto Fijo, y había muchos pactos por allí que llevaban pues a mantener los intereses de los más poderosos y por supuesto la dominación sobre las clases que podían emerger en ese momento, la clase obrera y la clase campesina. Y esos pactos frenaron ese desarrollo a través de una doctrina política aplicada a Latinoamérica a través de las políticas de los Estados Unidos. Hoy hemos sido muy irreverentes en esa materia y eso nos lleva a que hoy estemos celebrando 23 años de un instituto que tiene como función principal el rescate de las tierras productivas en el país, pero sin olvidar que hay una segunda parte, una proposición que agrega y desarrollo agrario, ¿verdad? Y desarrollo agrario, y eso lo debemos tomar en cuenta. Cuando se establece la ley de reforma agraria, simplemente se llegó hasta la propuesta de una reforma de la tenencia de la tierra, pero es la ley de tierras y desarrollo agrario la que plantea la forma de estructurar el campo para desarrollar la agricultura de una manera eficiente, justa e igualitaria. Caemos entonces en las propuestas que junto con la observación de la ecología como un aspecto importante para la vida del hombre sobre el planeta y por supuesto los pronunciamientos sobre ambiente nos llevan a tener una visión absolutamente diferente de lo que debe ser el desarrollo. Antes el desarrollo era absolutamente economicista. Hoy día la tendencia al desarrollo en nuestra ley y en la mayoría de las leyes mundiales es humanista. O sea, se desarrolla hacia el humanismo. Y eso es algo que debemos tomar en consideración. Si seguimos hablando entonces de la historiografía y muy centrado pues, en el aspecto venezolano, sin irnos a otros países, debemos entonces analizar cómo nace la ley de tierras
y cómo nace el INTI. Se sustituyó un organismo que tenía otras competencias como era el INTI, ¿verdad? Y se vio el IAN, perdón, el IAN, lo vamos a sustituir el INTI, el Instituto Agrario Nacional, el IAN, se sustituyó por un organismo que estuviese acorde con las nuevas tendencias y con las exigencias constitucionales. Es por eso que se crea el INTI, no es por el deseo burocrático de cambiar nombre, sino porque le establece a ustedes, responsables en este momento, y a todos los que han pasado por aquí, a los cuales recuerdo con mucho cariño, algunos, el primer presidente del INTI, Adán Chávez, el profesor Adán Chávez, y luego pues cada uno de nuestro querido amigo Eliezer Otaiza, algunos nombres que nos marcaron realmente desde la presidencia del Instituto Nacional de Tierra, y los cuales siempre estarán presentes para nuestro agradecimiento por los avances que se han dado. Voy en manos de David, un joven que ha puesto todo su interés en llevar adelante ese cumplir la Constitución, ese ejecutar la Constitución a través de este organismo. Y la responsabilidad de David la comparto con todos ustedes, ¿verdad? Que tienen el privilegio de estar aquí para dar el primer paso hacia una auténtica y real revolución. La revolución empieza por cambiar los modos de producción. Y para cambiar los modos de producción, el primer elemento fundamental es la tierra. Y para cambiar la tierra hay que no solamente cambiar su tenencia, sino también cambiar la forma jurídica de manejarse para el desarrollo. Digo manejarse porque si usted tiene una propiedad privada en el sentido clásico, mal puede usted influir en la forma o el modo de producción y desarrollo. Pero si usted tiene una concepción como es la de la ley de tierra, cambia totalmente la visión y debe cambiar. Yo he visto mucha gente, vamos a empezar por criticarnos nosotros mismos los abogados, los jueces agrarios, y he visto también muchos delegados del INTI que privilegian con una mentalidad muy conservadora, privilegian la anterior ley de reforma agraria. Y cuando le presentan un documento, enseguida piensan pues que ya no hay más nada que averiguar, no hay más nada que hacer, porque ahí están frente a un propietario en el concepto anterior de dominación de privilegio. Eso tenemos que erradicarlo, esa forma de pensar. Vamos a tener que hacer, aunque sea posible, un psicoanálisis de qué es lo que nos ata a la idea de que un propietario es un ser superior. Yo recuerdo, veníamos conversando con los compañeros de Agrario aquí presentes, que me acompañan, que son los estudiosos del derecho agrario, pues, y de sus avances, veníamos recordando justamente las teorías de Salvador de la Plaza, que hay que volver a revisar las ideas de Salvador de la Plaza, y de Federico Brito Figueroa. Federico Brito Figueroa hablaba que en Venezuela lo que se había establecido después de la colonia y continúa en muchos aspectos no era un latifundio común como en otros países, sino que era un feudalismo, y realmente es así. Entonces, erradicar ese feudalismo es como erradicar los principios del derecho romano del pater familias, una dominación no solamente sobre las tierras, sobre el factor, sino también sobre las personas. Y nosotros por eso vemos que la mayoría de las personas que aun cuando pertenezcan a la clase social campesina, y la uso con propiedad el término clase social porque el campesinado es una clase social y por eso tiene instrumentos de lucha propia de las clases sociales, cuando uno a veces encuentra personas que están bajo el mandato de ese pater familia latifundista, se inclinan, ¿verdad?, para defenderlo, olvidando de dónde vienen, olvidando sus raíces y olvidando los derechos que tienen
como seres humanos. Y es eso pues algo que históricamente hay que romper: el feudalismo, el dominio no solamente sobre las tierras, sino sobre las personas que se encuentran bajo el gobierno y el dominio, el mandato del latifundista. Yo creo que ustedes, como trabajadores del Instituto Nacional de Tierras, como delegados, como jueces, han visto en muchas oportunidades a un campesino de origen campesino defendiendo al latifundista. Yo creo que lo han visto, porque yo cuando fui juez agrario, yo lo veía. Incluso eran capaces de arriesgar su vida por defender un latifundio. Eso es un elemento que debemos tomar en cuenta. O sea, cuando pasamos por una tierra, no es el hecho de que nos muestren unos documentos y ya nos vamos, es un propietario, sino analizar todo el aspecto social, todo el aspecto que influye en la vida y desarrollo de una familia campesina. Eso es muy importante y hacia allá tenemos que ir, hacia allá tenemos que caminar. También tema de conversación fundamental. O sea, desde la ley así como el derecho que nos decía, desde la ley de reforma agraria, se decía, porque era una ley que era un poema, porque leía los artículos y decía, oye, qué bonito, de verdad, ahora sí, pero no se ejecutaba. Decía, la incorporación del campesino, el objetivo de la ley de reforma agraria, el artículo 1, decía, más palabras menos, no tengo esa memoria tan desarrollada, ¿no? Pero sí decía la incorporación del campesino al desarrollo económico, social y político de la nación. Pero no lo vimos. Seguimos viendo el latifundio del pater familia al estilo romano, que dominaba tierra y además dominaba a los hombres. Tal vez de allí, en gran comprensión de lo que era el campo y de lo que era la realidad venezolana, Ezequiel Zamora dijo: tierra y hombres libres. No solamente tierras libres, hombres libres también. Pero todavía estamos viendo que al hombre hay que liberarlo. Todavía al hombre campesino hay que sembrar en conciencia de clase social para su liberación y que podamos realmente llegar a un desarrollo eficiente de nuestra agro, de nuestras tierras, de nuestro asunto agrario. Sí, aquí sí se trata de algo que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo participativo. Y eso lo desarrolla perfectamente en su teoría Salvador de la Plaza. Si ustedes leen a Salvador de la Plaza en su propuesta a la ley de reforma agraria, porque allí concurrieron todos los sectores, concurrieron todas las tendencias políticas a la discusión de la ley de reforma agraria, Salvador de la Plaza propuso lo que se denominó el centro agrario. El centro agrario realmente es el germen del municipio rural. Y ese municipio rural, en su desarrollo, si estuviese aún vivo Salvador de la Plaza, se llamaría la comuna del agro. Sería una comuna. Y los politicólogos en aquel entonces fueron en contra del establecimiento del centro agrario en toda su extensión, porque lo comparaban con la comuna china. Fíjense ustedes que mundialmente hay comunas socialistas y hay comunas comunistas y hay comunas capitalistas. Por ejemplo, lo que sería la alcaldía aquí en Europa, en casi todos los países europeos, de tendencia socialista moderado, pues como España, por ejemplo, esos centros municipales se llaman comunas. La comuna de Madrid, por ejemplo. O sea que realmente hay varias concepciones, pero para nosotros, quien asoma esa organización comunal es Salvador de la Plaza, es una teoría que no fueron aceptadas en la ley de reforma agraria, sino enunciadas y nunca desarrolladas. Es muy importante. Sin embargo, vemos que establecieron en la ley algunas instituciones instituciones organizativas, como por ejemplo
las uniones de prestatarios, que no aparecen en ninguna parte de la ley. ¿Pero por qué? Porque la comuna tenía como centro el ser humano. En cambio, las uniones de prestatarios giraban alrededor del crédito. Y ahí vemos claramente el concepto economicista que tenía la ley, en lugar del concepto humanista de desarrollo del ser humano que planteó Salvador de la Plaza. Yo les invito a que revivamos el pensamiento del maestro Salvador de la Plaza, que realmente reúne algunos conceptos indicativos de cómo pudiésemos nosotros caminar por ese desarrollo que señala la ley de tierra. La ley de tierra y desarrollo agrario señala fundamentalmente una institución que es importante, que es el tratamiento que se debe dar a la tierra a través de las políticas agrarias. El artículo 2 establece la afectación del uso de la tierra. Vamos a las fuentes originarias del derecho, que define la propiedad como derecho de usar, gozar y disponer. A nosotros se nos plantea el uso de la tierra como fundamental, porque si nosotros tomásemos otro elemento estaremos reconociendo esa propiedad absoluta sobre la tierra que no existe. Incluso por nuestros mismos orígenes históricos es difícil que alguien pueda decir que es propietario, incluso en aquellos casos en los cuales ha existido, que serían los únicos legítimos por sus orígenes, el desprendimiento del Estado, de la nación hacia un particular. Si vamos a los orígenes nos encontramos que las tierras eran libres y que cuando pasan a establecerse la propiedad se basa en una bula papal que declara que estas tierras, porque le pertenecían al Papa, a la Iglesia Católica, entonces pasaban a propiedad del Rey de España. Pero si le buscamos una lógica jurídica a ese traspaso, fríamente, sin meternos en la parte religiosa y cultural, etc., nos damos cuenta que no tiene asidero. No encontramos hacia atrás nada en lo cual apoyarnos para poder creer en eso, o para poder desarrollar ese criterio. Es fuerte esto que estoy diciendo. No es que esté señalando que se desconozca la propiedad, sino simplemente que por el momento nos basta con ordenar para nuestro desarrollo el uso de las tierras. Es suficiente. El uso de las tierras, y que todos aquellos que se sientan, que están en tierras del Estado, que están en baldío, en tierras municipales, en tierras nacionales, como ustedes las quieran llamar, incluso en tierras supuestamente privadas, se sometan a un mandato del Estado para poder desarrollar la ley de tierra, a un mandato o a una política de Estado de uso de la tierra. Y eso se desarrolla en la ley de tierra y desarrollo agrario, que en su contexto, de una manera realmente hermenéutica, tiene otro punto que es la definición de las tierras productivas, de las tierras ociosas, ¿verdad? Y en base a eso, pues, la posibilidad del Estado de rescatar las tierras no como una propiedad, sino como un bien de producción necesario para el colectivo. Las tierras no pueden ser absolutamente de una persona que decida su uso en virtud de que estamos cabalgando en el tiempo, en la época, en los cambios de los tiempos, estamos cabalgando sobre un concepto que sale de alimento como mercancía para ubicarse en el alimento considerado como un derecho humano. Tanto el alimento como las aguas son derechos humanos, y por tanto, para poder hacer que toda una nación o todo un colectivo o toda una población disfrute de esos derechos humanos de una manera justa y por igual, es necesario que el Estado, a través de sus órganos, en este caso del INTI, regule su uso. Y allí tenemos nosotros un artículo que se refiere también a la declaratoria
de tierras ociosas, que concatenado con el artículo que establece que se afecta el uso de las tierras de producción agrícola como factor de producción, concatenado junto con el instrumento del impuesto sobre las tierras ociosas, nos va a dar la posibilidad de ordenar el modo de producción a que desde un principio eso me lleva la libretica después me escribo. Bueno, retomando pues, necesitamos profundizar en esos conceptos de la ley de tierra para poder ponernos al día en los tiempos. Yo revisaba y también lo conversaba con el equipo, pues, muy someramente, pero es una tarea a desarrollar. Yo estaba examinando el desarrollo en Europa, por tomar un punto de referencia, podríamos hablar de otro continente, pero bueno, para no siempre estar hablando del norte, porque yo creo que ya es un concepto válido del imperialismo, pero para no hablar sobre eso, vamos ubicando lo que ha ocurrido en Europa como derecho comparado, que es fundamental. Fíjense ustedes que después de la guerra prevaleció el miedo en los países europeos, a mi criterio. Corrígeme a alguien que sepa de eso y esté más incluido que yo. Porque el miedo fue lo que los llevó a aceptar ciertos acuerdos y avances que terminaron en una globalización extrema que se llevó por delante toda la autonomía, no estoy diciendo soberanía en ese concepto absoluto, sino toda la autonomía, la idiosincrasia, la cultura de los pueblos, y junto con ellos, pues indudablemente, del modo de producir. Cuando usted ve que entre los pactos que se establecen en la Unión Europea, por ejemplo, utilizan el subsidio agrario como un elemento para reducir la producción con el objeto de mantener los precios, es una política neoliberal, ¿verdad?, de la oferta y la demanda. Pero el productor se ve obligado a limitar su modo de producción y la cantidad de la producción, simplemente para poder estar al tanto a nivel de toda la Unión de los precios establecidos, la demanda establecida y lo que se quiere mantener. Y para ello pagan un subsidio de no producción. Que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, con la producción de los quesos, se ha visto también en la producción de vino, y dentro de esos acuerdos, por supuesto, favorecen a ciertos países que gozan de privilegios. Ese tipo de integración que hubo, o de unión que hubo, la globalización europea, lo llevó a extremos. Llevó a extremos, por ejemplo, la escogencia de una moneda para toda la región, como el acuerdo un grupo que estableció pues, que el dólar era la moneda para la comercialización. Perdón, porque como son está la garganta, espero que me permitan seguir conversando libremente con ustedes. Sí, vamos a ver. Bueno, ese tipo de globalización
nos lleva a reflexionar acerca de los avances, los pasos que se deben dar dentro de lo que es el desarrollo de la producción agraria. En primer lugar, una de las características debe ser la sustentabilidad, la sostenibilidad, que están vinculados en primer lugar a las características ambientales y de los recursos de cada zona de cada país, y en segundo lugar a las estructuras que se desarrollan para poder mantener de una manera uniforme y planificada la producción de los rubros fundamentales de producción. Este tema de los rubros hay que discutirlo, porque yo digo que los rubros también tienen clase social históricamente. Es conocido por todos que en la colonia uno de los elementos de comercialización más importantes fue el cacao, y a las personas que producían cacao se les llamaba los grandes cacaos, ¿verdad? Es conocido también que el ganadero era siempre personas de clase alta y con grandes extensiones de tierra. Un campesino ganadero era difícil de concebir. Eran rubros de producción que tenían o pertenecían a determinadas clases sociales, ¿verdad? Para el campesino, solamente para permitirle sobrevivir, le dejaban los rubros de los granos y los cereales, escasamente, y en algunas zonas de las hortalizas, pero normalmente los rubros de mayor desarrollo a nivel de las clases altas dominantes, de los latifundistas, eran eso. Luego, con el proceso de industrialización, que también es un tema que hay que discutir, la agroindustria, ¿verdad? Porque la agroindustria también es una forma de dominación. Yo no sé si aquí hay alguien de Yaracuy. ¿Hay alguien de Yaracuy? Ah, ¿cómo está? Paisano. Ajá, de Portuguesa, de la zona donde se produce maíz. Más cantidad de maíz, pues en Guárico también se produce maíz, en otras zonas. Pero los productores tradicionales de maíz, Yaracuy, Ojeda, Portuguesa, el drama de los años 80, en los cuales nos tocó participar, pero no como abogada, ni especialista, ni magistrada, sino como luchadora social para la defensa del campesino, de los productores de maíz, realmente era impresionante. Comenzaba lo que hoy día es una industria muy desarrollada, muy conocida en el país, que no quiero referirme a ella por su nombre, pero era la que recibía el maíz de los campesinos. Todo el que viene aquí recuerda las grandes colas de los camiones con el maíz campesino para arrimar a la agroindustria, y los días que pasaban allí, cuando llegaban al portón, la bendición les decía que el exceso de humedad y de los granos partidos les bajaba el precio, cuando no le decían que no le iban a recibir el maíz. Eso lo vivió el campesino yaracuyano, el campesino de Portuguesa, de Ojeda, durante mucho tiempo, porque la dominación se trasladó de la producción de la tierra al nivel de la agroindustria, y oprimió de tal modo al campesino que no era necesario que la mayoría de los dueños de la agroindustria tuviesen tierra, porque tenían a los campesinos trabajando para ellos. O sea, se invirtió realmente la relación. Y luego, pues, la caña de azúcar, a mí me correspondió, por ejemplo, en una oportunidad ver cómo en dos fundos, uno campesino y otro
latifundistas en la Yaracuy, en la zona de San Javier. En la calle de los latifundistas daba 8 grados y la de los campesinos daba 3, de una manera bruta, visto en los laboratorios del mismo central. O sea, era una forma, y incluso yo pregunté, bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde está? El factor industria. Pero ¿qué es el factor industria? ¿Quién inventó eso? ¿Quién calcula el factor industria? O sea, la serie de métodos, y esta desviación es para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que tomar muy en consideración los elementos técnicos para el desarrollo agrario. O sea, hay que desmontar muchas cosas, así como se desmontó, o se ha desmontado por el INCI la ocupación de las tierras, también tenemos ahora que montarlo en el desarrollo sobre esas tierras, pero eliminar una serie de vicios. Y eso que siempre nos dicen es que así se ha hecho siempre, no, pero ahora no se va a hacer así, estamos en un régimen diferente, ahora no se puede seguir haciendo así. Ahora vamos a ver por qué cambia abruptamente las condiciones edafológicas de una cerca de los latifundistas al espacio de una empresa campesina. Eso hay que comenzar a trabajarlo muy seriamente, porque entonces se dice, ¿no?, que el empresario, por utilizar los insumos adecuados, pues produce más. No es eso. Es el elemento humano de dominación que se ha establecido, salió en parte de la producción de las tierras para ubicarse entonces en una agroindustria basada en el latifundio, en las grandes extensiones, en el monocultivo, ¿verdad?, y en la utilización exagerada de elementos perjudiciales para la tierra, a través de los químicos, incluso partiendo de la semilla y el uso de transgénicos. Hay mucho que revisar para poder nosotros establecer de una manera pacífica un desarrollo agrícola, un desarrollo agrario, que nos permita decir que estamos ejecutando realmente una revolución en el campo. El modo de producción, ¿verdad? El modo de producción es uno de las fórmulas que debemos revisar. Se llamaba a veces más productivo al latifundio porque era el que cuantitativamente, aparentemente, arrojaba las estadísticas, mayor cantidad de productos. Pero si hacemos una ecuación con la extensión de las tierras y la producción, nos vamos a encontrar matemáticamente que es mucho más productivo un conuco, con la diversidad de conucos, que un latifundio de monocultivo. Eso hay que revisarlo, hay que examinarlo, porque tenemos que ir hacia un desarrollo agrario auténtico y eficaz. Ahora bien, para estar al día con los tiempos, no es que debemos apartar el derecho agrario clásico, no. Las instituciones del derecho agrario clásico no son útiles para edificar sobre sus conceptos los avances del nuevo derecho agrario. El fondo estructurado, por ejemplo, que está en nuestra ley de tierra, incluso anecdóticamente el presidente Chávez, cuando le discutíamos la institución del derecho agrario mundial del fondo estructurado, él decía, bueno, pero vamos a buscar un nombre que la gente me entienda más, porque incluso en esa época nosotros llamábamos técnicamente, pues fondo instructo, ese es el nombre, ¿no? Y él decía, vamos a buscar un nombre que esté más acorde con nosotros, y fue cuando lo llamó Fondo Zamorano, el Fondo Zamorano. Eso es muy importante, pues, el desarrollo de la estructura agraria
tanto colectiva y la ordenación también de los recursos para la producción. Es algo que debemos criticar, por ejemplo, aun cuando lo hicimos nosotros mismos en todo este proceso de desarrollo socialista, la cantidad de maquinaria agrícola, el exceso de maquinaria agrícola que, siguiendo el criterio individual, se repartió en todo el país. Esta es una crítica que a muchos no les va a gustar, pero bueno, lo lamento. Y nos encontramos hoy día la cantidad de chatarra agrícola en todo el país. Hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo. ¿Cómo vamos a ordenarlo? No sé si será el INTI o quién, pero hay que empezar a contabilizar. Tal vez sería el Pedro INTI. Camejo. ¿Ah? Pedro Camejo ya está. El de Pedro Camejo. Porque dicen no, que sí, que lo están haciendo, pero yo cada vez que salgo al campo veo cantidad de tractores tirados en un rincón allí. Y eso que es, bueno, no, es que te dañó qué es cosa y no lo pude arreglar. El concepto de colectivo debemos establecerlo a ese nivel. El colectivo en el sentido de que un tractor, usted tiene un tractor y lo usa para sembrar, y que algunos cultivos lo usan cada tantos meses de acuerdo con el tiempo del tipo de cultivo, pero en la mayoría de los casos una vez al año que usted prepara tierra, por lo máximo 2 veces, o cosecha, y el resto el tractor está parado. Eso es un uso indebido, pues, de un recurso, ¿verdad? Entonces, pero si se organiza en una cooperativa o en un centro de producción, de mecanización, el nombre no se lo quiero colocar yo. Lo que sí es la idea de que se utilice racionalmente los recursos a fin de que haya mayor rendimiento y no exista ese desperdicio que hoy vemos por ejemplo, en el caso de la maquinaria. Otro punto importante, en base pues a lo que es la seguridad agroalimentaria, es la utilización o la preservación del producto de la agricultura. Nosotros debemos necesariamente pensar en el desarrollo de los silos, almacenaje y conservación del producto. Eso es fundamental. Que no sea algo urgente recoger hoy el maíz y colocarlo ya, porque si no ya no sirve. Cuando existen técnicas que nos permiten mantener una reserva de maíz durante el tiempo, o de cualquier grano, y en todo caso el arroz. Entonces, racionalizar todo eso establece la estructura básica para el desarrollo agrario, para un desarrollo agrario racional. Y otro aspecto importante es la parte de la soberanía agroalimentaria, porque la soberanía tiene que ver con la seguridad del país, la seguridad y la soberanía del país. No es una soberanía aislada. En caso extremo, podríamos decir que si se tuviese un recurso para mantener la provisión agraria durante meses y hasta años, nos daría una gran ventaja sobre algunos elementos o factores que amenazan la nación. No solamente en los factores políticos externos como las sanciones, sino también las tragedias naturales, los desastres naturales, que teniendo el recurso, pues puede perfectamente redistribuirlo para la alimentación de la población y la seguridad de la población. Allí vamos entonces a comparar otra vez con las guerras en Europa. Al final de las guerras, el hambre fue una de las razones de las grandes migraciones europeas. Pero un país que tenía recursos, sobre todo cerealeros, y que pudo dar apoyo a la mayoría de los países europeos, aun cuando no lo quieran reconocer, que fue Rusia, la Unión Soviética, no Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética. En los recursos cerealeros en la Unión Soviética,
lo colocaron como el gran proveedor de Europa después de la guerra, y aún algunos países durante la guerra, mientras que países que tradicionalmente eran de alta producción como Italia, España, Francia, Portugal, se mantendrían en una consecuencia de posguerra que tenía como primera característica el hambre del pueblo. O sea, hay muchos elementos que nosotros debemos revisar para concluir que nosotros necesitamos realmente una seguridad en lo que es la reserva alimentaria del país, que es consecuencia de una buena producción. Actualmente debemos destacar un beneplácito en la producción de arroz. Yo creo, y a lo mejor me equivoco porque yo no soy ingeniero agrónomo, pero yo creo que la demostración del rendimiento del arroz y la infraestructura que se tiene en Venezuela, no solamente en Guárico con las represas, sino también con las Majagua y otros centros que pudiesen ser utilizados como centro de producción de arroz, lo sitúa como uno de los factores más importantes para nuestras reservas alimentarias. Recordemos que históricamente en los años 60 Venezuela fue un gran exportador de arroz. En los años 60 Venezuela fue un exportador de arroz. Y nos encontramos que la tendencia actual del gobierno a la producción de arroz ha sido un éxito, ha sido exitosa. Poco se ha hablado de eso, pero yo creo que hay que examinarlo y darle su merecido reconocimiento a fin de seguir propiciando cuáles son los elementos, los factores, los rubros que nos llevan hacia una seguridad y una capacidad de alimentaria, cuáles son los rubros necesarios y también los rubros fundamentales para el desarrollo del ser humano. Y eso hay que irlo distribuyendo de acuerdo o planificando de acuerdo con la calidad de las tierras, con las características de la población que se haya ubicada en esas tierras, para así ir con un desarrollo armonioso, sostenible y efectivo, tal como lo establece pues la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. Luego de esta disertación sobre algunos aspectos de producción en los cuales estoy aventurando a dar opiniones, porque les repito, no soy experta en la materia, a mí me hablan de derecho sí, pero de la producción digo lo que he visto por experiencia, lo que he vivido por experiencia. Y bueno, creo pues que la mayoría de los venezolanos lo hemos visto. No estoy inventando cuando hablo de la chatarra agrícola, y te estoy inventando cuando hablo de la escasez de algunos rubros. Pero si nosotros quisiéramos colocarnos sobre los adelantos del derecho agrario mundial, partiendo por supuesto del conocimiento del derecho agrario clásico, estaríamos creando los instrumentos para una integración